La sala capaz está saturada de piezas, eso fue una decisión mía. Quizás hay mucho, pero es que yo quería que se viera lo mucho y lo diverso, ¿no? Ustedes habrán visto que hay un énfasis en las distintas materialidades, ¿no? La piedra, la cerámica, el metal y la diversidad de iconografías que van variando de acuerdo a las materialidades, a las épocas, a las funciones de los objetos. Quería insistir mucho también yo en no pensar en una suerte de colección de objetos, esta idea un poco vulgar no en el sentido ordinaria, sino del vulgata, ¿no? De que el arte prehispánico son un montón de cerámicas puestas en estantes, ¿no? Y que apareciera que efectivamente hay mucha producción cerámica, pero hay también otras producciones en otros materiales, por un lado, y por otro lado que incluso dentro de esa producción cerámica, es verdad que hay mucho material que está cuasi seriado, en el sentido de que hay muchos cuencos, muchos pucos, pero también hay muchos objetos que son completamente diversos. Entonces me interesó también plantear esto, de pronto aparecen piezas únicas, entre comillas, o que por lo menos no sabemos, capaz no tenemos grandes explicaciones, pero lo que a mí me interesaba era enfatizar en la complejidad de esta producción. No es que son un montón de cacharros parecidos en una que se hacían en serie para vaya a saber qué. Creo que la forma en que se exhibe, evidentemente, si tuviéramos más espacio, sería maravilloso por ahí algunas de las piezas, digamos, que nos parecen que son más logradas, por decirlo de alguna manera, ponerlas de manera individual, con determinada luz, o sea, jerarquizarlas en algún punto. Creo que dentro del espacio en que se encuentran, bueno, están bien puestas, y con respecto a la información que se pone también, puede ser más o menos detallada. De pronto a un arqueólogo le parece que no tiene suficiente información, y por ahí para el que lo ve desde el punto de vista de la historia del arte dice sí, está bien, una cosa general, y después vemos específicamente esta pieza que es más importante, más lograda, más o menos importante. Todas son importantes por lo que representan y vinculados al pensamiento, ¿no? A la cosmovisión de estos pueblos. Bueno, hay que ubicar todo eso y hay que ver también dentro de qué espacio se le da. Y en base a eso, la curadora habrá, me imagino yo, tenido en vista o en cuenta todos esos factores, tenés que hacerlos conjugar para tratar de hacer lo mejor que se puede. Básicamente la diferencia entre la muestra del 2005 que yo curé y la actual es comunicacional. El equipo científico es prácticamente el mismo. Digo comunicacional porque el interés principal de esa sala del 2005 era mostrar arte en un museo de arte. Con lo cual, todo lo que yo más claro tenía en mi mente y el equipo que trabajó conmigo era que no queríamos que la sala pareciera un museo de arte etnográfico, un museo digamos, de arqueología o de etnografía. Nuestra intención era que si eso se va a mostrar en un museo de arte y nosotros lo consideramos a esos objetos como artísticos, debían ser mostrados en los mismos términos que cualquiera de las otras obras que se exponían en el resto del museo. En este sentido, la selección de piezas fue muy estricta. Se eligieron muchas menos piezas porque, por un lado, queríamos mostrar lo que muestra la historia del arte, que es la iconografía. No queríamos poner el énfasis en los aspectos materiales o estrictamente antropológicos de las piezas, sino en cuestiones de interpretación estética y, por supuesto, simbólica. Sí, hablamos de arte precolombino dentro del contexto de un museo de bellas artes,
cómo le damos al visitante los elementos o cómo le damos a las piezas el contexto para que se vea dentro de las bellas artes. Entonces, me parece que no es claro cómo está presentada la colección para poder involucrarla y ponerla a la par de otras colecciones de arte, ¿no? Hay un margen de confusión entre lo arqueológico y las bellas artes. Es también un desafío como exhibir todo eso y todo junto. Yo cuando he trabajado con piezas como las que se exhiben en Bellas Artes, las he trabajado desde el contexto del arqueológico y del etnográfico, así que nunca si bien les aporté una lectura plástica, esa en un segundo plano. Los objetos tienen una función primaria para la cual fueron hechos, y una función secundaria que es la que el guión museológico les va a otorgar. Entonces, con la misma pieza yo puedo hablar, y en este caso es clarísimo, de historia o de arte, o de arqueología o de arte. Mi experiencia es que la arqueología necesita mucha más contextualización que las artes, porque confluyen muchas más ciencias y muchas más aristas en torno a ese objeto, dispara muchos más relatos ese objeto. Y el contexto no es menor. Entre todas las piezas que hay en exposición en el museo, a mí me encantan las piezas estas de los suplicantes. Estas obras son realmente interesantísimas. Pertenecen a la cultura condorhuasi en su fase alamito, es decir, que es del primer periodo de la época más antigua de estas culturas del noroeste argentino. Están realizadas en piedra y, digamos, es muy posible que el escultor parte de un prisma que estaría compuesto, digamos, si tomamos las medidas, serían como dos cubos superpuestos. Y en base a ello, con la técnica de la talla y del desgaste, comienza a trabajar estas figuras. Son esculturas de bulto exento. Hablamos de escultura de bulto exento cuando tienen un volumen y se las puede recorrer por digamos, hacer todo el recorrido alrededor de la escultura. Algunos autores piensan o ven en ellos un personaje, ¿sí?, que está tomándose la cabeza y mirando hacia el cielo. Para otros, este personaje tiene una máscara bastante relacionada con el felino, por eso cambia la perspectiva y la visión si la figura está vertical o si la figura la ponemos en una posición horizontal. De todos modos, es interesantísimo el grado de abstracción y cómo conjuga el artista los vacíos, el espacio dentro de esa masa, pétrea. La historia de esta pieza es muy interesante. Esta fue una pieza que proviene de Catamarca, la tenía en su poder, en su casita, el padre, un sacerdote de un pueblo, la descubre Rex González, estoy hablando hace muchos años, y alerta sobre el valor cultural y estético de esta pieza. La pone en valor, que en determinado momento Rex González recibe una llamada informándolo de que esta obra va a ser vendida y va a salir del país. Y Rex González le insiste tanto a Ditela, que finalmente fue el que la terminó comprando y a partir de ahí, quedó en la colección de Ditela, después la dona al Museo de Bellas Artes, con lo cual su gesto, podríamos decir, permitió que esta pieza siguiera en nuestro país, ¿no? La iconografía nos remite al simbolismo, como te decía, de varias cosas que están acá unidas. Claramente es la representación de una cabeza trofeo.
Sabés que en las culturas de los Andes y en el noroeste argentino existía la práctica del cercenamiento de la cabeza, práctica ritual del cercenamiento de la cabeza. Recordemos que esta pieza es más tardía, proviene de una cultura, digamos, perteneciente al periodo de desarrollos regionales, de un periodo de gran actividad bélica en el noroeste argentino. Esta pieza aparece también otros simbolismos que la convierten o le dan otra dimensión, que son básicamente estas dos serpientes que están al lado de la cabeza. Las serpientes de dos cabezas, o anfisbena, es un tema mítico, aparecen en muchas culturas, representan la dualidad nuevamente, porque tienen dos cabezas, además aparecen de a pares, fíjate que nuevamente estamos frente a la estructura de la simetría axial. Además nos remiten a otro simbolismo, que es el de concepción del tiempo en el mundo andino. El flujo constante del tiempo como una serpentina que une el inframundo y el supramundo, porque a su vez estos dos planos del mundo están asociados. El inframundo con el futuro y el mundo de arriba con el pasado, el mundo del medio con el presente.